Sí, bueno, uno, dos, tres. Muy buenas noches a todos. Gracias, que ya vemos a un buen grupo de ustedes conectados.
Les agradecemos bastante que hayan apartado esta tarde lluviosa para nosotros aquí que vivimos en el Valle de México, en la zona de Ciudad de México. Muy lluviosa y muy adecuada, ¿verdad? Para estar aquellos a quienes les es posible estar en casita, allí con su familia, con un cafecito, preparando allí con su Biblia. Ojalá pueda usted acompañarnos y que podamos tener un buen tiempo. Esperamos que de verdad sea de bendición para usted como lo es para nosotros. Recuerde que estas son las maneras, ¿verdad? Que a causa de la pandemia estamos aprovechando para mantenernos en contacto. El asunto de la iglesia no es nada más cuando nos reunimos, no es solamente cuando tenemos el privilegio de estar reunidos juntos en un edificio a la hora de un evento, sino las conexiones espirituales que tenemos, las conexiones emocionales, sentimentales, relacionales que tenemos, que cuentan muchísimo y es lo que hace a la iglesia funcionar. Entonces te animo, te recuerdo que aquí está el chat abierto para todos ustedes que quieran mandar saludos, comentarios. Hoy es un poquito más relax que los domingos y usualmente tenemos oportunidad de leer la mayoría de los comentarios. Hasta ahorita nos está yendo bien con eso, así que pueden poner ahí todas las cosas que ustedes quieran, manteniendo por supuesto la propiedad, ¿verdad?, del asunto. Lo que sea adecuado para el asunto, pero el apóstol Pablo llama a estas conexiones, les llama coyunturas del cuerpo y dice que a través de las coyunturas el cuerpo se mantiene unido, se nutre mutuamente y se ayuda mutuamente para cumplir la función a la que Cristo nos ha llamado. Entonces te animo bastante a que una vez que pues estás conectado y tenemos en común el hecho de ser la familia de Senda de Vida y eso ya nos da un sentido de conexión, pues ese sentido de conexión se incrementa un poquito cuando saludas, cuando mandas tus comentarios, cuando mandas tus preguntas. A veces tenemos oportunidades de mencionar a algunos de ustedes, a veces pues tenemos homónimos y llamamos Roberto a 7 personas que están escribiéndonos y yo mismo me confundo a veces con algunos de ustedes, pero les animo a que incrementen, como decía, su conexión, la conexión que ustedes ya tienen con la iglesia, que es una conexión espiritual, y que la hagamos un poquito más práctica, mandando nuestros saludos y peticiones de oración para el grupo de oración, preguntas con las que quieras que a lo mejor te podamos ayudar, y si no sabemos la respuesta, como muchas cosas no sabemos la respuesta, nos podemos estudiar la escritura para tratar de dar alguna solución, ¿no? Pues bueno, gracias, pues ya de entrada, ¿no? Está aquí ya, como decíamos hace un momentito, un buen grupo de ustedes. No podemos, como decía, ya mencionar a todos, pero siempre muy puntual. Está aquí Kenia, está la familia Barrera con mi hermano Luis y Lady allí acompañándonos, la familia Ortega, la familia Martínez allá desde la zona de Hidalgo, mi hermana Lupita, Ale, saludos a Ale, allá desde Jalisco está Lore, Cielo Azul, Oliva, nuestra hermana Oliva, un saludo hermana, Gela también, está mi hermana José, Verónica, saludos, Daniel también está por aquí, la familia Ramírez Cruz desde allá del norte, la familia Bravo, Martínez Bravo, mi hermana Marta Ortega. Qué gusto de verdad verles, por supuesto, siempre está aquí acompañándonos David, muy puntual, la familia de Pedro y Lucy, también qué privilegio verles aquí. Y miren, podríamos estar saludando un buen rato, ¿verdad? Como si fuera programa de radio de aquellos antiguos. Los chavos que están oyendo esto, pregúntenle a su papá qué es eso de un programa de radio, o a su mamá, seguramente les tocó oírlo, pero antes era la única forma en que en muchos lugares se tenía maneras de comunicarse. Recuerdo un familiar hace muchos años que yo vivía en una ciudad en Baja California en los 80s y que un familiar llegó a la ciudad y para encontrarnos fue a una estación de radio porque no teníamos teléfono donde vivíamos, y a través de la estación de radio dice, pues yo vengo a visitar a mi familia y estoy buscando a la familia Sicilia, y a través de una estación de radio dio con nosotros ahí. Esos eran los tiempos. Hoy pues con tanta comunicación y tanta manera de estar conectados, la verdad es un privilegio y es una buena herramienta que ojalá todos nosotros podamos aprovechar. Entonces, bueno, también con ello estamos emocionados porque estamos en una sección ahora de la cuarentena difícil, en la parte donde
No sé si te está pasando a ti que te habías programado para aguantar lo que habíamos oído que iban a ser 40 días y ya se están tornando en más de 100 para algunos, 120 para otros. Y estamos en esa etapa del, oye, falta mucho y falta mucho y falta mucho. Entonces, sirva, antes de empezar el tema con el que hoy vamos a aplicar, sirva nuestra exhortación, nuestra invitación a todos ustedes que recuerden que por lo menos en la gran mayoría de los estados en el país, en México, seguimos en el semáforo naranja. Que esto implica que es igual al semáforo rojo, solo que algunos servicios están accesibles ahora a través de montones de medidas de seguridad que es importante tener. Las mismas medidas que cuando estábamos en rojo, solo que ahora algunos servicios, algún tipo de negocios están empezando a reabrir, pero es muy importante que ustedes y yo nos cuidemos para no contribuir al repunte de un nuevo pico, ¿verdad? En la pandemia. Entonces les animamos a que se cuiden, sigan siendo cuidadosos, sigan usando su cubrebocas, sigan lavando sus manos bastante bien, tengamos mucha atención y mucha precaución con eso. Y precisamente, pues, orando y pensando, bueno, ¿qué vamos a compartir en este tiempo en el que estamos en esa etapa donde pensamos muchos que ya estaríamos reintegrados a las actividades económicas, educacionales, comerciales, familiares, sociales? Por supuesto, nuestra amada iglesia, pensaríamos muchos que estaríamos ya en este tiempo reintegrados y pensando en ello precisamente, bueno, empezamos a revisar y a darnos cuenta que en la Biblia han pasado, en la historia bíblica y en la historia universal, han pasado muchas veces ya las situaciones como las que nos estamos encontrando nosotros ahora, con sus debidas proporciones, diferencias. No hay comparación en muchos sentidos, pero hay otros sentidos en los que hay comparación y hay buenas lecciones de las que nosotros podemos aprender. Entonces hemos querido comenzar una nueva serie que llamamos Lecciones de Confinamientos Antiguos, y a través de esta serie lo que estamos pretendiendo hacer, lo que estamos intentando hacer es revisar a en la escritura, especialmente en la historia bíblica. Hay muchas lecciones de la historia universal preciosas, pero aquí nos ocupan aquellas lecciones de la historia en las que claramente vemos a Dios interviniendo para llevar a cabo su obra, para venir al medio humano, meter su mano, interferir para llevar a cabo la historia de la redención, y esto está registrado en la Biblia. Entonces decidimos entrar a la Biblia y le confieso, no a detalle, no estamos haciendo esto a detalle, pero un poquito más a vista de pájaro, así pasando como que por encimita. Estamos visitando los relatos bíblicos de asedios antiguos o confinamientos antiguos u ocasiones en las que la gente tuvo que, por diversas circunstancias, estar encerrada, como a algunos de nosotros nos está tocando hacerlo. Entonces, estamos revisando precisamente esta serie que llamamos Lecciones de Confinamientos Antiguos. Y el domingo pasado tuvimos la oportunidad de entrar al segundo mensaje de esta serie nueva, donde empezamos a estudiar este tema de cómo aprendemos a confiar en Dios. Te recuerdo rápido, de hecho tengo aquí unas diapositivas que ahorita voy a poner, voy a quitar el chat un poquitito para que podamos todos ver la pantalla un poquito mejor. Y recuerda que siempre en tu dispositivo, en tu tableta, en tu compu, usualmente tienes manera de estar de todas maneras tú mismo viendo el chat, nada más no es algo que está aquí en la pantalla, ¿verdad? Entonces, para que tú con confianza allí puedas saber que aunque yo lo quito de la pantalla, tú tienes acceso en tu propio dispositivo. Pero solo para recordarte entonces lo que aprendimos en el mensaje número 1, le llamamos acaparadores de esperanza, y era esta lección del sitio de Samaria por ahí del año 850 antes de Cristo, donde unos leprosos se encuentran afuera de la ciudad porque no podían estar dentro a causa de la lepra, y el ejército sirio estaba afuera acampado, atacando, sitiando, asediando la ciudad. Dios hace un milagro, una intervención en la que el ejército escucha como si estuvieran siendo atacados y huye, y entonces los leprosos llegan al campamento y encuentran un botín enorme que representa que la gente que está en el sitio podría ser salvada su vida. Entonces aprendimos que estos leprosos, cuando están tomando el botín, dicen: ¿saben qué? No estamos haciendo bien, hoy es un día de muy buenas noticias y es urgente que vayamos y les avisemos que aquí está la bendición.
y hemos hablado mucho del tema. Ya me parece que tuvimos una muy buena aplicación y ustedes y yo aprendimos que en estos tiempos una lección de un confinamiento antiguo es que necesitas decirle a otras personas que hay esperanza en Cristo. ¿Sale? Que sí se puede tener esperanza, que no hay solución mágica para todo, pero Dios puede traer esperanza a nuestra vida y te animamos a eso. Bueno, si tuvieran preguntas, pues si quieren hacerlas, a ver si podemos ayudar en algo. Bueno, continuando entonces con la serie, escogimos de hecho, una imagen de la que varios de ustedes me preguntaron, y como esta es una imagen que tiene una secuencia, pues después se las vamos a explicar. Oye, ¿por qué pusiste la imagen de este ángel ahí? Después lo vamos a explicar, no se preocupe, pero es porque entramos a estudiar uno de los muchos o varios asedios que se encuentran en la historia bíblica, y me refiero al ataque que hizo el rey Sennacherib a la ciudad de Jerusalén en el año 701 a.C. Entonces, del sitio de Samaria al sitio de Jerusalén, en este caso, porque hubo otros, estamos a 150 años después del asedio de Samaria que tú y yo aprendimos hace 15 días, ¿verdad? En la ocasión anterior. Entonces, pues decidimos, yo no suelo poner títulos a los mensajes, pero para tratar de llevar una secuencia aquí, esta sería la aplicación del mensaje número 1 de Aprendiendo a Confiar en Dios, en el cual nos enfocamos en la ocasión en la que Asiria ataca la ciudad de Jerusalén. Como ya te decía, una de las varias ocasiones en las que esto sucedió. Entonces, lo que vamos a hacer, usualmente acostumbramos a hacerlo así, aunque yo estoy a disposición de ustedes, y si ustedes me sugieren que hagamos otra cosa, pues yo estoy aquí para servirles, ¿verdad? Pero usualmente lo que hacemos es un repaso de lo que aprendimos, y usualmente tomamos un tiempo para preguntas o comentarios, que si no los tuvieran, bueno, sencillamente terminamos la transmisión, ¿verdad? Para que usted siga disfrutando su cafecito, chocolatito, tecito o lo que sea, o con quien esté, ¿verdad? Que es lo más padre de lo que tomamos. Bueno, entonces, usualmente comenzamos en esta secuencia, el contexto de nuestra historia. Tú la vas a encontrar, como ya varios de ustedes lo hicieron, leyendo Segunda de Reyes. De hecho, desde el 16, 17, 18, 19, vas a encontrar referencias en el 20, 21. Es una parte bastante detallada de la que tenemos información de cuando el rey Sennacherib ataca la ciudad de Samaria, ¿sale? La ciudad de Jerusalén, pero Samaria cayó en el 723 a.C. Entonces, más o menos, si haces las cuentas, más o menos 120 años después de que pasó aquel milagro con los leprosos en Samaria, vemos la caída de la ciudad. Es devastada después de un sitio de 3 años bajo un rey que se llamaba Oseas, un asedio de 3 años, aquí lo tiene, y el enfoque que estamos haciendo ahora es en Jerusalén, que es la capital del reino de Judá, y nos estamos enfocando en el 701 antes de Cristo, ¿sale? Aquí te pongo toda la información para que no te pierdas con la idea de que la historia aquí es un problema o es aburrida o no tiene nada que enseñarnos. Lo que estamos tratando de hacer es condensar la historia y ponerla en un formato que cualquier persona la podamos entender, porque pues se nos dificultan los detalles, y luego hay tocayos, ¿verdad? Hay homónimos entre los reyes, y unos del norte y otros del sur, y luego uno es heredero, y tienen corregencia, reinan juntos durante algunos periodos. Entonces esto se puede hacer un embrollo, de manera que es como si te estuviera platicando. Mira, estamos en la ciudad de Jerusalén, es el año 700 antes de Cristo. Estamos con un personaje muy importante que es el rey Ezequías, que es el rey de la zona de Judá. El profeta principal es el profeta Isaías, que de hecho tenemos un libro precioso, de los más hermosos que hay en cuanto a los profetas en el Antiguo Testamento. Un profeta brillante, increíble, que le tocó ver la caída de Samaria, le tocó profetizar hacia el norte, hacia el sur. Él estuvo profetizándole más o menos a 5 o 6 reyes. Entonces, para que ustedes y yo nos demos una idea de quién es este hombre, es impresionante el ministerio que él hizo, la verdad, pero ese es el bueno aquí, ¿sale? El profeta Isaías, el rey Ezequías, aquí tenemos un sello del rey Ezequías, cuestiones arqueológicas, y luego el malo de la película, que es el rey Sennacherib de Asiria, que es en este momento el imperio más poderoso militarmente hablando del mundo, ¿sale?
En este periodo nadie es más poderoso que este rey y que este imperio. Tenemos Babilonia, por supuesto, allá, tenemos Egipto, tenemos a los sirios en la parte norte, fenicios, pero nadie se compara, hititas incluso, pero nadie se compara al poder que en esta etapa tienen los asirios. Entonces el rey en turno es el rey Sennacherib, ¿sale? Esa es nuestra escena, no te tienes que revolver. 700 antes de Cristo, el rey bueno, le vamos a aquí decir, el rey bueno es Ezequías, el rey malo, el malo de la película es Sennacherib, el profeta que habla en nombre de Dios es Isaías, ¿va? Y la idea es enfocarnos en lo que pasó y nos relata la escritura sobre el ataque a Jerusalén. Bueno, vámonos aquí un poquito más rápido, quizás tomando más tiempecito en el mapa. Aquí tienes el imperio asirio en esta parte de arriba, pero como te había comentado también, voy a mover esto para acá, el imperio asirio se extendía todo hasta acá, una zona grandísima donde encuentras el río Tigris y el Éufrates, y básicamente después de muchos meses, el rey Sennacherib marcha con sus ejércitos por aquí, llega a toda esta zona, ataca y vence a los imperios de los fenicios. Aquí son derrotados inmediatamente. Y el rey Sennacherib, en lugar de venir y atacar directamente aquí a Jerusalén, hace algo interesante, porque lo que hace es irse por la costa. ¿Sale? Déjame borrar aquí. Oh, no sé qué pasó. Se va por la costa. Bueno, vamos a quitarlo y ponemos otro, ¿no? Entonces se viene básicamente por este lado, y en lugar de atacar Jerusalén primero, se va a la ciudad de Laquis, que está aquí abajo, más o menos a 40 kilómetros de Jerusalén, al sudoeste, ¿verdad? Pero para que te des una idea, obvio, aquí tienes el reino de Edom, que también cae. Acá abajo tenemos Egipto, ¿sale? Que también los moabitas, todos estos, la única forma que tenían alguna manera de oponerse al rey avasallador que venía era haciendo alianzas, ¿sale? Haciendo alianzas entre reinos, que eran alianzas militares, alianzas económicas y alianzas hasta familiares, que usualmente en esos tiempos los tratados de libre comercio se sellaban a través de relaciones o de matrimonios, pues, ¿va? Esa es la forma más sencilla de entenderlo. Qué bueno que ya no es así el asunto, ¿verdad? Si no, imagínense todos los solteros y solteras que te dieran por ahí como... pues no sé, ¿verdad? Como garantía de que se va a armar un business, pues imagínate qué fea la cosa, ¿no? Pero bueno, no podemos entender la historia sin entender el contexto de dónde vienen los reyes. Acuérdate que este es el rey bueno del que estamos platicando, ¿sale? A este le ponemos palomita. Y el rey que está haciendo el enfrentamiento en este momento es Sennacherib. Entonces aquí el tiro está entre estos dos, ¿sale? Pero sucede que estos reyes pues no se inventan de la nada. Todos en ese tiempo tenemos monarquías que eran heredadas. O sea, los hijos de los reyes tomaban los tronos, o a menos que usurpara alguna persona, matar a toda la familia y se establecía en el linaje nuevo, estableciendo una nueva dinastía, ¿no? Todo un asunto aquí grueso aquí sí es realmente un juego de tronos real, histórico, que hay ahí en la historia. Bueno, el punto es que estos habían venido siendo los bullies, los chicos malos del barrio, que andaban cobrándole piso a todos, que andaban destrozando todo, y el rey Acaz y el rey Jotam, que eran reyes de Judá en la parte sur que ya te comenté, pagaron tributo a esos reyes para que los dejaran en paz. Pero lo interesante que sucede aquí es que ese tributo, que está relatado especialmente lo que hizo Acaz en 2 Reyes 16, es un tributo que se paga en un reflejo de la desobediencia de esos reyes hacia Dios, ¿sale? No es algo que Dios les mandó a hacer. De hecho, Él les prohíbe hacer eso, les prohíbe casarse con las naciones que están alrededor, porque contaminarían su culto al único Dios verdadero. Entonces, estos reyes hacen lo malo porque en incredulidad, en desobediencia y en rebeldía van a buscar ayuda. Básicamente lo podemos resumir así: estos reyes acá están, sí, lo vamos a poner de esa manera, se me hace que es más sencillo para no causar alguna confusión. Déjeme ver.
básicamente lo que están haciendo ellos es poner su confianza en el hombre. Y ese es el tema por el que vamos yendo, ¿sale? Confianza en el hombre. Ahora, tenga mucho cuidado con la frase. Esta frase no viene en el sentido de que te hagas bien chilango. Aquí en la Ciudad de México, donde yo vivo, somos famosos y conocidos por ser desconfiados de todo el mundo, ¿no? Y que básicamente quien no anda con esta actitud en una ciudad como la Ciudad de México se lo come en vivo. Tú siempre tienes que andar a las vivas y siempre tienes que andar desconfiando de todo el mundo. No estamos hablando de este punto, estamos hablando de aquello, esa actitud del corazón en la cual yo estoy esperando y tengo esperanza que para resolver algún asunto, ciertas personas son quienes van a resolver el asunto. Depende de. Esa es una frase que a lo mejor te pueda ayudar. Para saber en quién o en dónde está tu confianza, tú podrías contestar estas preguntas. O, por ejemplo, si yo te preguntara hoy, ¿de quién depende de que tú comas? ¿De quién depende que tú respires? ¿De qué depende de que estés bien? ¿De qué depende de que tengas paz? Entonces, depende de lo que me contestas. Esa es un reflejo, es una forma de expresar dónde está nuestra confianza, ¿sale? Aquí mismo lo vamos a aprender. No se asuste de que, pues yo ahorita estoy dependiendo de la energía eléctrica para poder transmitir esto. Sí, claro, y de una buena conexión y etcétera. Entendemos esos elementos, ¿verdad? De mis piernas para poder caminar. Pero aquí estamos hablando de aquello a quien le ponemos la expectativa que es nuestro socorro, que nos va a ayudar, que va a estar allí, especialmente como el rey Ezequías, cuando todo se ve mal, ¿no? Entonces, acuérdate aquí la idea. Estos reyes estaban pagando tributo, pagaban por protección. Esto implicaba pactos con estas naciones, pero sobre todo con sus dioses. Y lo que sucede especialmente con Acaz, a quien le vamos a poner un tache aquí terrible, es que introdujo el culto pagano a la nación de Israel. Es lo que describen otros profetas como adulterio espiritual. La nación de Israel había hecho un pacto con Dios para serle fiel a Dios, y el Señor sería su Dios y ellos serían su pueblo. Hacen un pacto que sellan con sangre, e Israel en repetidas ocasiones, Judá por supuesto, la nación judía, en repetidas ocasiones en su historia violan ese pacto confiando en otros dioses en lugar de confiar en el Dios verdadero. Y si me entiendes el concepto, a eso se le llama adulterio espiritual, idolatría. Pensar que una escultura de madera, de yeso, de oro, de piedra, tiene el poder de protegernos. Esencialmente es esa la idea, ¿va? Entonces, ¿a qué grado llegó el paganismo que hizo Acaz? Pues grave, porque cierra el templo. Cerrar el templo significa que muy probablemente apagó la vela, la flama que tenía que estar ardiendo perpetuamente en el templo del Señor, en el lugar santo. Dejó de hacer sacrificios, y gravísimo, introdujo un culto pagano a Sera, a Astarot, dioses de los asirios. Y para colmo, vemos aquí el sacrificio humano, específicamente de los hijos del rey. O sea, que Ezequías seguramente vio morir a sus propios hermanos en el sacrificio a los dioses paganos. Como ejemplo, perdón si es un poquito clasificación C lo que te voy a contar, pero básicamente una de las maneras en que se hacía eso es que había un ídolo que tenía las manos extendidas, como si fuera sobre la solapa. Es un ídolo que estaba sentado y tenía las manos extendidas, y entre la solapa, las piernas de este ídolo y sus manos, se encendía un fuego, una fogata allí. Entonces, al ser de bronce, muy probablemente este ídolo quedaban al rojo vivo las manos del ídolo, y después, cuando esto estaba así, ponían este sacrificio que ya te comenté aquí, que eran pues los hijos del rey, sobre las manos de este ídolo. Imagínense nada más, ¿no?
Y el punto no es nada más la forma, que es terrible, sino que están ofreciéndoselo a ese Dios pensando que ese Dios les dará protección, que ese Dios es de quien depende la paz, la seguridad, la vida de ellos, ¿no? Entonces, vean qué interesante, ese es el contexto en que crece Ezequías, viendo estas situaciones muy, muy tristes. Pero aquí está la lección para nosotros, ¿verdad? Ya vimos un poquito del contexto, platicamos bastante, me parece, el domingo. Te animo a que vayas y revises si hay algunos detalles que te faltan. Pero quiero leer para ustedes 2 de Reyes capítulo número 18, donde ya se nos cuenta por parte del cronista que escribe Reyes, el escritor, qué pasa cuando Ezequías llega al trono. ¿Sale? Su papá Acaz había pagado tributo, el abuelo había pagado tributo, el papá es el que se manda de plano, incluso hasta dándole los tesoros del templo al rey de Asiria para que no le hiciera daño y que lo protegiera de 2 reinos del norte que lo estaban atacando, ¿sale? De hecho, uno de ellos es, por supuesto, en una de las ocasiones, su hermano Israel, que está al norte. O sea, son judíos que están atacando a los otros judíos, peleándose entre ellos en alianza con otros reinos. Estaban los filisteos acá y el papá, que es Acaz, perdió ciudades que habían ganado antes a través de guerras y victorias, y entonces pierde terreno. Entonces lo vemos muy disminuido al rey Acaz, al grado en que en su desesperación empieza a buscar ídolos falsos, empieza a buscar dioses falsos, empieza a traicionar a Dios. Ese es el punto que me interesa que tú y yo veamos. Hay muchas cosas para ver, pero ese es un punto. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando el hijo Ezequías toma el trono? Bien, nos dice la escritura, acuérdate que esto es historia, ¿sale? Donde se refleja la intervención de Dios, pero esto es como cualquier relato histórico, como las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, o como si leyeras, no sé, las crónicas de las conquistas egipcias. Esto es historia, ¿sale? Y dice la Biblia, en el 3er año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, ya sabes tú en este caso que tenemos a Israel en el norte y a Judá en el sur. Bueno, en el 3er año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Ahora, te voy a hacer un comentario rápido aquí que no hicimos el domingo porque pues no hay tiempo. Pero puedes observar la diferencia. No tenemos aquí una indicación clara. No es muy absolutamente claro lo que te voy a comentar, pero puedes ver que como el papá Acaz era un hombre malvado que abandonó a Dios, traicionó a Dios, sacrificó a sus propios hijos, ahora podemos darnos una idea de dónde pudo haber venido la buena influencia que recibió Ezequías para convertirse en uno de los mejores reyes de Israel. Y aquí tienes el nombre de la mamá. Es Abi, hija de Zacarías. No tenemos muchos datos específicos que Zacarías es, no sabemos, no podemos aventurarnos a decir que es el profeta o que es un sacerdote, no sabemos, pero sí podemos darnos cuenta que estaba allí el profeta Isaías presente, profetizándoles, y ese rey Ezequías sí oye al profeta Isaías, y seguramente tenemos la influencia de la mamá. ¿Cómo y de qué manera, imagínate, esta mujer habrá sentido ver el sacrificio a unos dioses falsos de sus propios hijos? Pues es nada más cuestión de imaginarnos, ¿verdad? No estará muy lejos si nos imaginamos a todas las mamitas, todas las personas que han perdido un hijo alguna vez. Pero bueno, aquí nos da el dato de cuándo pasó, cuándo comenzó a reinar Ezequías, quién fue su mamá, son los datos del rey Ezequías. Verso 3, nos dice que este rey, muy importante, atención con esto, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Ahora, aquí es tatara. David reinó más o menos en el año 1000, aquí estamos en el año 700. ¿Ve? Entonces ahí tenemos una dinastía de como 30 reyes, no lo sé, pero 300 años atrás, el tatarabuelo, de quien él es linaje, es descendiente, es de sangre real de David, digamos, y lo comparan con David. Así de bueno y de grande y de chido termina siendo este rey, ¿va? Entonces, ¿por qué? Aquí nos explica un poquito el cronista, el escritor, por qué este rey fue considerado alguien que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme, parecido, dice, a todo lo que había hecho David su padre. Bueno, aquí nos explica por qué. Fíjense, quitó los lugares altos.
Ahora, te explico qué es eso. Quitar los lugares altos es esta idea de que los dioses pertenecen a ciertos lugares específicos. Es un poquito de animismo, ¿va? Si ustedes vienen del contexto católico romano o de otro contexto que tenga paganismo, que tenga adivinación o incluso hasta brujería, recordarán o sabrán que hay santos o dioses que se asignan a ciertos lugares. Y en algunos casos, todavía, especialmente en nuestra América Latina, tenemos a los santos patronos, que son aquel santo que es asignado a cierto lugar o a cierto oficio, ¿verdad? Entonces, cierto lugar, cierto pueblo, cierta comunidad o ciudad puede tener su santo patrono que, por supuesto, pensáramos, si se llama San Miguel, ¿verdad? El Alto, pues el santo ahí, el efectivo, el chido, el que rifa, es San Miguel. Entonces, se le hace un altar a ese santo o deidad específica. Es como digo, animismo, paganismo ahí revuelto. Lo que pasó aquí es que a la nación de Israel, por causa de esta influencia asiria, los reyes permitieron, y el pueblo, no solo los reyes, el pueblo se olvida del Dios verdadero, del templo construido en Jerusalén por Salomón, de la adoración que se tenía que hacer con reglas específicas de santidad, y ellos empezaron a adorar lo que sea y donde sea. Entonces, cuando dice tu Biblia que Ezequías quitó los lugares altos, implica una reforma religiosa profunda. Porque implica ir allá arriba del cerro donde la gente va a hacer peregrinaciones y sacrifica pollos, gallinas, chivas y niños, y derribar esos altares para indicar que el Dios verdadero ha determinado que su pueblo le adore donde está el arca en Jerusalén, con sacrificios de corderos perfectos, donde entra un sacerdote al lugar santísimo una vez al año. Entiende la idea, que todo está en la ley del Antiguo Testamento. ¿Qué más hizo el rey Ezequías? Miren, qué interesante, ¿no? Dice, quebró las imágenes y cortó los símbolos de Acera. Aquí está la deidad de la que ya te platicaba. Entonces, aquí tenemos una cosa bien interesante que si tuviéramos tiempo, pues nos da para entrar en conversaciones, depende de lo que a ustedes les interese, pero fíjense qué particular es que una vez que el corazón del pueblo se ha alejado de Dios, cualquier cosa es buena para adorar. Cuando Dios no está en el corazón, cualquier cosa es buena para darle adoración, para depender de, porque somos gente creada con un espíritu que anhela depender de, anhela tener ayuda, anhela tener un fundamento sólido. Entonces, cuando hemos abandonado a Dios, cualquier cosa se sube al trono, la subimos nosotros al trono y empezamos a adorar y a esperar de esa cosa la ayuda. Antes lo hacían con imágenes de piedra, hoy la gente lo hace con el dinero, no es diferente, ¿verdad? Pero lo hacen con el dinero, lo hacen con el trabajo, lo hacen con personas, con seres humanos, con cantantes, con deportistas. Ponemos en el trono por el corazón humano que tenemos, al alejarnos de Dios, cualquier cosa ahí. Sexo, drogas y rock and roll diría, ¿verdad? Pero todo tipo de música se puede poner, ¿no? ¿Entiendes? Ponemos cosas allá arriba que no pertenecen allí. ¿Por qué te digo esto? Porque los israelitas adoraron ídolos importados, que es esta diosa que ves aquí, Acera, estas imágenes y los lugares altos. Pero algo que ha sorprendido a mucha gente, que es muy particular, dice, hizo pedazos, hablando del rey Ezequías, la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Ahora, nada más deténganse un momento, recuerdan allá, ¿verdad? Más o menos para este caso, esto pasó por ahí del 1400 a.C., se cree que se da el Éxodo, algunos lo ponen en el 1250, pero Moisés va en el desierto, hay una serie de ataques por serpientes venenosas y Dios le ordena a Moisés, haz una serpiente de bronce y el que la mirare, solo que aquella persona que voltease a ver la serpiente quedaría sana, no moriría por ver la serpiente. Nosotros sabemos ahora, teniendo el Nuevo Testamento, que es un tipo de Cristo que es levantado y que al mirarle solo por la fe y obedecer a Dios y confiar en Dios, vas a ser salvo. No tienes que hacer nada más que confiar y obedecer. Eso implica confianza. Le creo a Dios y hago lo que me dice. Entonces, por voltear a ver a esa serpiente de bronce, quedaban sanos. Bueno,
Imagínate, estamos hablando entonces de una serpiente de bronce que tiene por lo menos 800 años para ese momento. El pueblo de Israel la había guardado y preservado a través de su historia, cuando anduvieron en el desierto, con Josué cuando entran a la tierra, cuando Josué reparte la tierra, están en el tabernáculo, construyen el templo con David, con Salomón, y a través de los levitas seguramente esta serpiente de bronce se había ido guardando y preservando en la historia nacional de Israel, ¿no? Junto muy probablemente con la espada de David, muy probablemente por allí con quizás hasta la lanza del rey Saúl, no sabemos, estos elementos históricos. Pero ¿cuál es el punto? Que es un elemento histórico del pueblo de Israel, pero por cuanto es una imagen y tienes la información histórica de que el que la viera sanaba, así de volada importaron los dioses de los asirios con Acera y hasta los dioses propios, digamos, o un ídolo que nunca fue diseñado para ser adorado. Es Dios quien estaba sanando al pueblo, pero puso en este símbolo de esta serpiente levantada la posibilidad de ser sanos. Entonces, observan cómo el corazón humano, una vez que saca a Dios del trono, del lugar número uno, vamos a poner cualquier cosa ahí. Porque somos seres humanos, porque así es el corazón del hombre cuando nos alejamos de Dios. Si gustan, vemos la explicación de todo eso en Romanos capítulo 1, te recomiendo que lo busques. Pero esa es la respuesta, que seguro en algún momento habrá preguntas relacionadas a eso, a por qué nuestros mayas, nuestros mexicas, por qué en este mismo lugar fenicios, asirios, griegos, todos egipcios, ni se diga, ¿no? Una idolatría tremenda, la adoración al sol y la adoración a la serpiente y la adoración a las aves y a la luz y el monstruo del caos. ¿Por qué todo eso? La explicación es espiritual, no es nada más antropológica o cultural, es espiritual, y el apóstol Pablo nos la explica en Romanos 1 para que tú la busques si es que gustas hacerlo, ¿va? Bueno, entonces, ya después de tenernos ahí en esa plaquita, ¿verdad? Del museo, seguimos el camino que nos está trazando aquí Segunda de Reyes capítulo 18, y nos sigue contando el cronista por qué Ezequías destruyó esta imagen de la serpiente a la que llamó Neustán. Dice, porque le quemaban incienso los hijos de Israel a esta serpiente, o sea, poniendo su confianza en la serpiente en lugar de poner su confianza en el Dios que sanó al pueblo de Israel, que lo salvó, que lo sacó de Egipto, en fin, ¿no? Entonces, lo que ves aquí no hay que poner como, ay, qué malvados los israelitas, los de Judea, los de Samaria. Es un reflejo del corazón humano, ¿verdad? Y nosotros hacemos, pues, lo propio, nada más con ídolos modernos. A veces es la diferencia. En algunos casos no tan modernos, siguen teniendo forma de muchas cosas y siguen siendo de madera, de oro, de plata, etc. Bueno, verso 5. ¿Qué más nos dice aquí el historiador inspirado por Dios sobre el rey Ezequías? Una lección valiosísima, súper importante. Nos dice, en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Esto que tú estás viendo aquí es lo que diferencia al rey Ezequías de lo que se había hecho por lo menos por 4, 5, 6 generaciones atrás de que él viviera. Nada más date una idea de eso. En Jehová, el Dios de Israel, puso su esperanza. Esto es revolucionario y seguramente estaba pisando terreno nuevo para él, para su padre y para su abuelo. Nunca nadie en su familia inmediata lo había hecho. Y me detengo porque para esto es la aplicación, ¿no? Algunos de ustedes son los primeros en su familia en seguir a Jesucristo después de generaciones de alguna otra religión o de ausencia de creencia o de tradiciones. No todas ellas, esas tradiciones necesariamente malas, ¿verdad? Seguramente fueron transmitidas a ti con amor por tu familia, por tus padres, por tus abuelos. Pero algunos de ustedes, al estar siguiendo a Cristo Jesús, están dando pasos sobre terreno nuevo que nunca habían pisado. Entonces, vamos a aprender juntos, tú y yo, cómo pasa esto. Porque en mi caso, mi padre no me heredó a mí la fe cristiana, y que yo sepa, ni mis abuelos la tenían, ni mi familia extendida la tenía. Mi hermana menor, fue la primera que vino a los pies de Jesucristo a través de un ministerio en la ciudad de Ensenada, donde yo crecí. Entonces,
es terreno nuevo, si me entienden, no es la bendición de haber nacido, crecido en una familia que enseñaba sobre la verdad de la Escritura. Nosotros venimos de diferentes contextos, entonces es probable pues que tú estés en ese contexto y sepas nada más que no vas a ser el primero, que estás pisando un terreno nuevo y de repente se siente así medio raro, ¿no? Como que, oye, ¿qué onda con estos aleluyos? ¿No me estarán lavando el cerebro? Y, oye, ¿no estaré metiéndome en una secta extraña aquí de los alejandrinos o los endavidienses o algo raro, ¿no? Te aseguro que no, ¿va? Y después aprenderemos cómo puedes hacer la diferencia, pero una de las claves es que la autoridad no es humana, no soy yo enseño lo que sea la Escritura y te animamos a que tú evalúes con tus propios criterios de razón, de reglas de estudio bíblico, lo que dice la Escritura, ¿va? Y te vamos a animar a que jamás apagues tu cerebro y que vengas a creer en Dios sin razón. Hay razones bíblicas, históricas, racionales para creer en Dios y siempre te vamos a animar a hacer eso. Pero bueno, el punto es que probablemente estás pisando terreno nuevo y tú eres en tu familia la primera persona que hace esto. En Jehová, el Dios de Israel, has puesto tu esperanza. Y si ese es el caso, pues te animo a que no te vayas a asustar, no te vayas a desesperar, no vayas a pensar que estás haciendo una cosa rara. Porque no, estás en el lugar correcto, creyendo en el Dios verdadero, en el Dios correcto, ¿sale? Pero se siente miedo a veces, ¿no? Dices, oye, pueden venir dudas. Por eso lo que hizo este rey es tremendamente importante y es lo que queremos enfatizarte. Dice el historiador, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, para que te des una idea. Qué tremendo llegó a ser este rey, que ninguna ocasión en todos los otros reyes, en la dinastía que vemos aquí, se levantó otro como él. Claro, David su padre, ¿verdad? El primero de este linaje. Pero vas a leer, si tienes el tiempo de revisar toda la historia del rey, vas a ver algunas cosas en las que la regó, La regó feo Ezequías, pero ahí está la cosa, que como puso su confianza en Dios y estaba esperando en Dios y estaba buscando a Dios, eso hizo toda la diferencia del mundo. Y vas a ver por qué cuando vayamos avanzando en la historia. Bueno, nos dice, porque siguió a Jehová. Ve la diferencia acá. Acá está Acera, ¿no? Allá está la serpiente, esta Neustán. No, él siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y esto es una cosa interesante, muchachos aquí, por cierto, para confiar en Dios, para aprender a seguirle, porque de eso se trata el tema que estamos estudiando, aprendiendo a confiar en Dios. No ocupas cosas nuevas, es regresar a lo que está escrito en la Biblia. Aquí por eso ves lo que Jehová prescribió a Moisés. Aunque hay un profeta hablándole, que esa es la manera en que en ese tiempo guiaba a Dios a su pueblo, no estamos en una situación donde el rey Ezequías tiene que escribir nuevos libros, ¿no? Está yendo a lo que dice la ley, a lo que está establecido en la Escritura. Y si tú haces eso, nunca te vas a equivocar, ¿verdad? Lo que está escrito. Bueno, ¿qué más nos dice entonces que pasó? ¿Qué nos dice la Biblia que pasó como resultado de esto? Mira, aquí está. Jehová estaba con él y a donde quiera que salía, prosperaba. Ese es el resultado que vemos en este rey. Y nos da un dato que nos explica por qué Asiria ataca Jerusalén. ¿Por qué razón tenemos al rey de Asiria ahí encima de Ezequías si se le pagaba tributo, ¿no? Se le pagaba piso para que no molestara. Y ahora tenemos al rey de Senaquerib de Asiria atacando. ¿Por qué? Pues aquí nos explica el historiador por qué. Nos dice que el rey Ezequías, dice, se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Está quitando un yugo de su cuello. Sí, porque el rey obviamente les cobraba tributos tremendos. Entonces imagínate, ¿no? Tener que trabajar para un rey que le tienes que pagar solo por el hecho de que es más poderoso y si no le pagas viene y te destruye. Es una decisión difícil, ¿no? Para los líderes, para cualquier persona. Listo, bien. Hirió, dice también, a los filisteos. Acuérdate que te platiqué que su papá, Acaz, perdió terreno ante los filisteos. Y aquí vemos a Ezequías retomando y ganando terreno que había perdido. Sale hasta Gaza, nos dice, y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. ¿Va? Bueno, y para terminar, les voy a poner aquí las cosas básicas que tenemos en este momento de la historia que vamos, porque el domingo vamos a continuar la historia, te recomiendo que no te lo pierdas porque es una historia fascinante. El rey Ezequías entonces
hizo una reforma. Recuerda que esto implica tener y demostrar una valentía tremenda, ¿eh? No es fácil hacer eso. Reformó la nación eliminando la idolatría, que es lo que leímos, que cortó los lugares altos. También se nos cuenta en otro lugar que celebra una Pascua con una fiesta nacional impresionante, y la Pascua implica el retorno del pueblo a Dios, porque están sacrificando el cordero que muere para limpiar los pecados del pueblo. Y ese cordero tenía que ser con unas características muy específicas, especialmente ser un cordero perfecto. Pero lo hace a nivel nacional. De hecho, aunque el norte se había peleado con su papá, me refiero a Israel, su propio hermano, se había peleado y había caído la capital de Samaria, Ezequías, cuando hace esta Pascua, invita a gente que quedó después de que se los llevan cautivos a Asiria, los invita y hacen una gran fiesta que se alarga de 3 días a 1 semana, porque el pueblo dice: oye, necesitamos hacer esto, es importante volvernos a Dios. Fundamental, reabre y repara el templo, ¿verdad? Este principio, en este momento no tenemos todo el tiempo, hermanos, para estudiarlo, pero en otros lugares de la Escritura tienes que saber esto. Es una buena lección, ¿no? Siempre que vemos a hombres y mujeres de Dios recuperándose de una situación difícil y trágica, siempre lo primero que se construye o se reconstruye es el altar. Siempre. El lugar de adoración de Dios. Cuando Dios hace un pacto con su pueblo, ahí está el arca del pacto con el altar donde se van a ofrecer los sacrificios. Israel entra a la tierra prometida. Lo primero que va ahí en primera fila, número 1, es el arca del Señor que va a tomar la tierra. Establecen el tabernáculo. Luego David construye un templo. ¿Me entiende? Entonces, cada ocasión, cuando después esta ciudad que ves ahora aquí, Jerusalén, en el 701 es atacada, y más o menos 120 años después también cae la ciudad de Jerusalén. Vamos a aprender de eso después. Es destruida. Viene un rey pagano, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, y se lleva a la gente en un exilio terrible, ¿no? Pues sabes qué, pasan 70 años de cautiverio, en exilio, y cuando regresan, lo primero que construyen es el altar del Señor. Y después viene con Esdras, y luego Nehemías construye los muros. Lo que quiero decir es, fíjate lo que está haciendo Ezequías, está siguiendo el orden correcto, está poniendo a Dios en primer lugar, Él es la prioridad. Y si Dios es la prioridad, tiene que tomar el primer lugar en lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, ahí vemos la construcción del altar. En el 714, te había comentado ya el domingo que platicamos, que le ofreció una alianza el rey de Egipto, el faraón de Egipto. Tenemos evidencia histórica de eso, arqueológica, bien interesante, de estos intentos del rey de Egipto de decirle: oye, ¿cómo ves? Si tú no le pagas tributo al rey de Asiria, tampoco yo le pago, y si viene y te ataca, pues ahí como que tú y yo nos vamos a la micha y lo atacamos, ¿no? Y entonces Ezequías, tenemos información que rechaza esa oferta de ayuda del rey de Egipto, porque implicaba, por supuesto, todos estos nexos espirituales, vamos a decirlos así. Era yugo desigual, para que me entiendan ustedes que estudian la Biblia, esto era un yugo desigual, ¿sale? Y Dios le ordenó al pueblo de Israel que estuvieran únicamente sometidos a él, y ellos, cuando iban y hacían alianzas con otros dioses, con otros pueblos, estaban traicionando a Dios. Bueno, el rey Ezequías, sí tenemos evidencia que al principio pagó tributo a Asiria, pero después se rebela contra el rey de Asiria. Estas dos cosas les hice énfasis lo mejor que pude el domingo, para tratar de explicarles, que el rey Ezequías, sí, gracias, el rey Ezequías hizo unas cosas tremendamente importantes en relación a sus obras, ¿sale? Las obras arquitectónicas, ¿verdad? Muchos estadistas dicen que la memoria de los buenos gobernantes es o por cuánta gente matan o por las cosas padres que construyen. Entonces, especialmente en las partes antiguas, esto era real, terrenos conquistados. Así que Ezequías hace dos cosas muy importantes: fortalece el muro de la ciudad de Jerusalén y construye un túnel, porque Ezequías sabía que al rebelarse contra el rey de Asiria, el rey de Asiria mandaría a sus ejércitos a atacar la ciudad. Entonces, previendo eso, manda construir un túnel para dar acceso a la ciudad de Jerusalén
a un pozo de agua que quedaba fuera de los muros, ¿va? Entonces fortalece los muros y construye un acueducto ahí, más que un acueducto, un túnel para tener acceso al agua, que en muchos sentidos le salva la vida a la ciudad, a Dios, ¿verdad? Pero aquí vemos la combinación de un rey que sabe que confiar en Dios implica ponerse a trabajar también. Listo. Uno de los errores que cometió el rey Ezequías fue mostrarle su reino a los babilonios. Llega una delegación de Babilonia a preguntarle: oye, ¿cómo andas con el rey de Asiria? ¿Te andas peleando con él? ¿Hay alguna posibilidad que hagamos alianza? A ver, ¿cómo está la cosa? Y el rey, pues queriendo presumir, mira lo poderoso que soy, les enseña a los babilonios todas sus riquezas, no hace pacto con ellos, pero estos babilonios que ves aquí son los que van a venir en el año 587 y van a destruir Jerusalén. Qué cosas, ¿no? Pues ahí vemos un momento de la humanidad del rey Ezequías y su soberbia. El rey, también hay una historia que te animo a que leas, especialmente en el profeta Isaías. Enferma gravemente, ora a Dios, hace un poquito de berrinche también, y Dios le concede 15 años más de vida de una forma milagrosa. Ya platicamos que se rebela contra Sennacherib, y vemos entonces a Sennacherib atacando toda la región norte. Llega, toma Fenicia, Siria y las ciudades de Jerusalén. Está atacando a Laquis y a Libna. Al principio Ezequías propone pagar tributo, pero los asirios lo traicionan, reciben la lana y de todas maneras lo atacan, y es donde terminamos ahora, en un asedio. Aquí está: a los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Ataca el rey. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. ¿Y qué hace el rey Ezequías? Pagó. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová, en los tesoros de la casa real. Quitó el oro de las puertas del templo de Jehová, de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y se lo paga al rey de Asiria. Y de todas maneras el rey de Asiria, miren qué malvado, ¿no? Envió contra el rey al Tartán, al Rabsar y al Rasacés con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén. Subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del labrador. O sea, ya ahora tenemos un asedio sobre la ciudad de Jerusalén. Bueno, qué cosas, ¿no? Qué triste, qué duro ser un rey que está haciendo lo correcto y le llegan estos problemas. Así que aquí terminamos. El rey está con la ciudad sitiada, es el año 701. Las ciudades del sur ya cayeron, el norte está derrotado, entonces no tienes aliados ni al sur, no tienes aliados al norte. Tus peores enemigos están a las puertas, aunque les pagaste, te traicionaron y te están pagando mal. Egipto está guardadito en su casa, Babilonia está guardadita en su casa. No tenemos evidencias en este instante de guerra específica entre Asiria y Babilonia, o Asiria y Egipto, pero siempre andaban del chongo, ¿no? Entonces la pregunta es esta: ¿recurrirá Ezequías a Egipto? ¿Aceptará rendirse ante el ejército enemigo? ¿Va a ceder al acoso de los asirios? Y la próxima semana, este domingo, perdón, vamos a estudiar un poquito más el detalle de que, fíjate lo que pasa. Y con esto terminamos. Lo que sucede es que el rey de Asiria le manda a estos 3 de sus oficiales a Ezequías, porque el rey de Asiria estaba atacando Laquis y la derribó. Y Laquis tenía unos muros increíbles, tenía una puerta para guardarse de los asedios tremenda, la verdad. Pero el rey de Asiria manda a sus 3 oficiales, como al vicepresidente, al ministro de Relaciones Exteriores y al secretario de la Defensa Nacional, a hablar con el rey y a decirle: ríndete, básicamente. Y vamos a aprender el domingo. Estos 3 con el ejército llegan, se plantan ahí, ya estamos listos para destruirte, y empieza una... ¿Cómo te lo describo? No sé a quiénes de ustedes les gusta el box, o les guste las artes marciales mixtas, o les guste hasta la lucha libre, pasa, ¿no? Que hay esta gente donde se empiezan a tirar bronca, ¿no? Aquí en nuestro México hay de pues qué, ¿verdad? Pues órale tú, pues tú primero, pues aviéntate tú, y con muchas palabras floridas, ¿no? Hemos visto eso de que se están cuqueando, dicen en algunos lugares, picando la cresta.
Bueno, estos tres llegan a hacer eso con el rey de Israel y vamos a estudiar eso el domingo, no lo vamos a ver hoy. Pero yo te animo que no te lo pierdas porque es impresionante lo que está pasando ahí. Lo que está sucediendo ahí, lo vamos a ver el domingo, es un ataque espiritual donde el rey envía a estos tres y atacan a Israel. Ya está el sitio puesto, pero lo atacan con palabras. Y bueno, lo que hicimos nosotros es aprender juntos o meditar un poquito juntos, con esto terminamos, en el Salmo 20, porque es un salmo escrito por David 300 años atrás, que seguramente el rey Ezequías, por ser un hombre que estudiaba la palabra, que tenía al profeta Isaías ahí, que estaba con la ley, tenía acceso a este salmo. Y quiero dejártelo para que con este salmo cerremos. Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Ahora ves qué relevante es esto, ¿no? Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Bueno, pues entonces esa es la idea, mis hermanitos, de lo que estábamos aprendiendo el fin de semana pasado. Y espero que así como lo que hemos visto sea de ánimo para ti, de bendición para ti, porque el próximo domingo vamos a aprender cómo es que este rey que nunca había tenido el ejemplo de personas que confiaran en Dios, claro, en general, porque había gente que lo hacía a su alrededor, pero su padre no era un ejemplo de esto. ¿Cómo es que este rey aprendió a hacer eso? ¿Cómo es que este rey, qué hace el rey para ver la respuesta de Dios en su vida? Y no es que te voy a dar fórmulas o recetas para nada, pero sí es un ejemplo porque es una lección que podemos sacar de un confinamiento antiguo, ¿va? Y por eso es que es por eso que es tan importante ver la manera en cómo esto está funcionando. Pero para la lección para nosotros es pues que va a haber tiempos en tu vida donde vas a tener que aprender a confiar en Dios. Vas a tener que dar pasos que implican confianza en Dios. Y si tú tienes a Egipto allí, y si tienes a Babilonia allí a la mano, y si tienes a los fenicios y a los filisteos de tu lado, y te ataca el ejército de Asiria y tienes a Sennacherib allí, tú no ocupas confiar en Dios, tú pagas por protección y ahí tienes tu protección. Tú haces un pacto con un Dios pagano y te puedes sentir más seguro porque tiene a lo mejor 300 carros en su ejército y aquel llega con 1000 caballos en su ejército. Y francamente allí no ocupas confiar en Dios. Entonces la confianza en Dios viene a hacerse real cuando tú estás en una situación como la de Ezequías, que probablemente estás pues sí, en una situación extrema. Lamentablemente es a veces, pues, las únicas circunstancias en que terminamos confiando en Dios, pero no debería ser así, pero animarte, porque nuestro Dios es el mismo. Puede ser que tú vas a tener que regresar a Dios como lo hizo Ezequías y hacer una reforma en tu vida hasta que te ves en aprietos, como le pasó a Ezequías. Algunos de ustedes han escuchado acerca del Dios de Israel, el Dios verdadero, de Jesucristo, de la Biblia, de oídas, y pues hemos tenido que venir a Dios después de una crisis, ¿no? Después de una situación difícil. Francamente, puede ser que para ti sea esta cuarentena, ¿verdad? Y que esta cuarentena es tu asedio, estás en estado de sitio, tienes una situación que no habías vivido antes y esto está causando que tú vengas a Dios. Pues muy bien, o sea, está bien, es muy bueno y vas a estar pisando terreno nuevo. Hemos visto gente, les comento como pastor, que esta pandemia los tumbó en su fe. Ya no son cristianos. ¿Por qué? Por la pandemia.
no es eso en realidad, ¿me entienden? Pero abandonaron a Dios. Y al mismo tiempo hemos visto personas que han llegado a los pies de Jesucristo, motivados, impulsados, catalizándose esa situación por la pandemia. Algunos otros por unas circunstancias diferentes. Lo interesante es que no tienes que esperar que te pase eso, no tienes que esperar una crisis para acercarte a Dios, pero hay personas que, bueno, así les pasa. En el caso de Ezequías, hizo lo correcto, anduvo conforme al corazón de Dios. Allí tenemos las citas bíblicas, me parecen muy claras de lo que hizo este rey, haciendo las cosas correctas, ¿no? Ahí están esas frases que quisiera dejarte. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, ahí la ves en morado. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, la ves en amarillo. Y abajo, el versículo 7, Jehová estaba con él, y a donde quiera que iba o salía, Jehová le prosperaba. Entonces, estas frases son muy, muy importantes. Vemos obediencia, ¿verdad? En este nivel aquí. Obediencia, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y vemos esperanza y confianza puesta en Dios, y luego ahí está el resultado. Es decir, esto más esto nos da el resultado de Jehová está con nosotros, y Dios nos puede prosperar. Pues muchas gracias, hermanos, por su tiempo. Vamos a ver si tenemos preguntas o tenemos algún comentario. Déjenme revisar aquí rapidito. Por lo pronto, pues muchas gracias por acompañarnos, la verdad que amables. Hoy terminamos 3 minutitos después de lo usual el repasito, pero muchas gracias a ustedes que amablemente nos acompañan. Bueno, voy a empezar a ver aquí si tenemos algunas preguntas. Todavía no veo alguna. Déjenme ver si el equipo aquí que me está ayudando hay alguna. Gracias. Muy bien, bueno, vamos a leer. Sí, aquí tenemos un par de estas y ustedes me dirán, ¿verdad? Si quieren algo más. Bien. David, gracias, siempre tus comentarios muy oportunos. Comenta David, mi comentario es que en Colosenses 3:5 el apóstol Pablo nos muestra que no solo somos atraídos por dioses de piedra o yeso solamente, sino que también somos atraídos numerosas ocasiones, seducidos por ídolos materiales, religiosos, emocionales e intelectuales. Así es, correctamente. Y cuando no tenemos eso, creo yo que cuando un gran número de creyentes llega a perder la esperanza en Dios. Pero es ahí cuando tenemos que ser como el rey Ezequías, depositar nuestra confianza en Dios, ya que no podemos permitir que las circunstancias o situaciones nos desalienten, y menos que las fuerzas del enemigo nos hagan dudar de Dios. Exacto, estoy de acuerdo contigo, Inge, porque sí, esas son exactamente las cosas que el rey Ezequías, nos está recordando aquí, ¿verdad? Esas son exactamente las situaciones que quisiéramos aprender a evitar. Pero como tú comentas bien, esto que vemos al pueblo de Israel haciendo de volcarse a otros dioses no es nuevo, no es el corazón humano. Eso es lo que ha estudiado la antropología religiosa especialmente. Eso es lo que vemos en todas las culturas del mundo. Vemos una expresión religiosa de una manera u otra, en la que vemos esencialmente la atribución de aquello que viene de Dios, lo vemos atribuido a otras cosas. Romanos 1 habla magistralmente de eso. El apóstol Pablo nos deja sin ninguna duda después de estudiar Romanos 1 y 2. La verdad, excelente. Gracias, David, por tu comentario. Kenia, gracias por tu pregunta, Kenia. ¿Cómo podemos fortalecer esa confianza en Dios para no caer en esa duda causada por nuestra condición humana? Así como lo sucedió en un punto a Ezequías, porque por temor busca recurrir a la confianza en el hombre. Exactamente, y esa es la razón de la que estamos haciendo estas series. Entonces, te prometo que la respuesta más detallada a esto la vamos a aprender el domingo, pero para no dejar la duda, ocupamos establecer un fundamento sobre el cual evaluamos la verdad. Esa es la respuesta a esa pregunta. Establecer un fundamento sobre el cual tú y yo podemos evaluar lo que es verdad y lo que no es verdad. Voy a usar el ejemplo, sin adelantarme a lo del domingo, en este momento que estamos con lo del COVID-19, el SARS-CoV-2, la pandemia, y tenemos acceso a información en la yema de nuestros dedos al instante.
hay un montonal de noticias falsas, hay un montón de información falsa, fake news, que ahora cualquier persona se cree experto, cualquier persona se cree conocedor de todo porque una tía le dijo y un primo, o porque, o sea, cualquier persona. Aclaro que todos tenemos derecho a opinar y informarnos y la información está allí, pero no toda la información que ves es verdadera. Entonces, la pregunta es, ¿qué patrón utilizas tú para evaluar qué información es fidedigna y cuál no? ¿En quién confías para la información del COVID? Esa sería la idea básica. Entonces, esa es la respuesta a esa pregunta, pero el domingo vamos a ver un poquito más de esto, ¿sale? Muy bien. Pedro, gracias Pedro por tu pregunta. ¿Por qué la marca de un discípulo para confiar y creer plenamente en Dios se da a través del sufrimiento? ¿Por qué la marca de un discípulo para confiar y creer plenamente en Dios se da a través del sufrimiento? Ok, si entiendo tu pregunta, Pedro, no estoy seguro que la entiendas, si no, con confianza puedes repetirla o ampliarla. Pero hay un patrón en la escritura en el cual una cosa es tener la aceptación intelectual de una verdad. Y eso, aceptar intelectualmente una verdad, se confunde con confianza. Y me permito explicar a qué me refiero. Yo puedo decir, Dios es bueno, ¿sale? Esa es la verdad, las dos verdades más esenciales que aprendimos para que tú puedas pasar un tiempo difícil, es Dios es bueno y Dios está en control de todo. Bien, yo puedo asentir y afirmar esa verdad intelectualmente y estar de acuerdo con esa verdad en todos sus conceptos, en todas sus alusiones. Dios es bueno, punto. Así, Dios es bueno. Y puedo declararla con verdad, con sinceridad incluso, y en este momento decir, sí, Dios es bueno. Lo que tratamos de explicar es que el principio de la Escritura nos habla de que Dios prueba a sus escogidos. Y que la fe, cuando yo digo Dios es bueno, según el apóstol Pedro, tiene que ser probada. Y tiene que ser probada con fuego. Para que esa fe, esa aceptación intelectual de que Dios es bueno, yo no tengo manera de probarla más que cuando estoy en una circunstancia donde pareciera que Dios no es bueno. Es entonces cuando esa declaración es una declaración de fe, que está estableciendo una confianza aún en contra de lo que pudiera darme a mí elementos para la confianza. ¿Sale? Eso es lo interesante. Ya tu pregunta específica del discipulado. En la escritura vemos 7 niveles del discipulado bíblico que nosotros vamos caminando con Jesús y Él nos va pasando a través de estos 7 niveles. Y el nivel número 5 se le llama el nivel de la etapa de la consagración o de la prueba de fuego, que es donde los discípulos son puestos a prueba y son pasados por el fuego para ver si las verdades que se aprendieron durante estas primeras etapas precisamente van a sobrevivir el fuego. Y se le llama, entre las personas que estudian la Biblia, que estudiamos la Biblia, el punto de no retorno. Quiere decir que cuando yo digo Dios es bueno y esa es una verdad en mi vida que yo he traído a mi vida de forma consistente, aún a pesar de los tiempos y de las situaciones difíciles, yo ya no vuelvo atrás. O sea, yo voy a seguir diciendo que Dios es bueno, así se queme mi casa. Dios es bueno, así yo me contagie de COVID. Dios es bueno si perdiera a mis familiares. ¿Por qué? Porque ahí trasladas la verdad de que Dios es bueno de tu experiencia a la realidad objetiva del carácter de Dios, de que Él es bueno porque es Dios, no es bueno porque me da cosas buenas. Entonces, wow, es duro, fuerte lo que estamos diciendo, pero esa es la fe de un discípulo maduro de la que tú estás haciendo tu muy buena pregunta, Pedro. Entonces, esa sería la idea. Y el rey Ezequías está pasando exactamente por ese proceso y por eso es tan importante ver que lo que hizo este hombre es extraordinario, extraordinario. No es una fe nada más personal, no es un asunto que está entre él y Dios, es un asunto nacional, es un asunto de toda la nación, es un liderazgo que está trayendo a su gente a los pies de Cristo Jesús. Y es una lección de liderazgo tremenda que aquí pues no estamos desmenuzando, pero esa es una lección de liderazgo brutal, para desmenuzarle aquí como pollito. ¿Sale? Muchas gracias, Pedro.
Julio, como tengo los nombres aquí, no sé qué Julio es, pero bueno, gracias Julio por la pregunta. ¿La iglesia puede creer en Dios y no confiar en la actualidad? Esa es la pregunta. Específicamente, ¿confiamos más en los llamados adoradores o motivadores antes que en nuestro Dios? Claro que sí. Por supuesto que podemos cometer ese error como lo cometió la nación de Israel con muchas cosas. Por eso hablábamos de que cuando Dios no está en el trono, alguien o algo más se va a subir a ese trono. Alguien más se va a subir ahí. Pero por eso es tan interesante establecer el factor, el patrón, de que, por ejemplo, miren, les voy a explicar una idea con Ezequías. Ezequías puso en Jehová, Dios de Israel, su esperanza, así nos dice el texto. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, puso en Jehová, Dios de Israel, su esperanza. No hubo nadie como él, ni después, ni antes. Siguió a Jehová y no se apartó de él, así dice el texto. Solo que hay que entender una cosa. El rey Ezequías, la forma en que Dios hablaba al rey Ezequías en ese momento eran dos básicas. Una, la ley escrita que Ezequías tenía. Ya tenía algunos libros, algunos salmos, perdón, libros poéticos. Ya tenía incluso, por ahí tenemos un poquito de evidencia que Ezequías probablemente tendría ya algunos de los profetas escritos. El profeta Amós ya había escrito su libro, el profeta Oseas ya había escrito su libro y Isaías estaba escribiendo su libro. Entonces, la primera forma que Dios usaba para hablarle al rey Ezequías era la ley escrita. La segunda es que en ese momento hay un profeta vivo, que es el profeta Isaías, que es el medio normal, correcto, bíblico a través del cual Dios le habla a ese profeta. Para nosotros hoy en día tenemos la escritura. Ya no tenemos los profetas a la manera del Antiguo Testamento, porque los profetas que hay hoy, el equivalente sería una persona que toma lo que está escrito y te enseña de lo que está escrito, pero no una persona que recibe una revelación directa de Dios que se añade a lo que ya está escrito. O sea, se le llama revelación especial nueva. Creemos que ya no tenemos eso, tenemos los 66 libros de nuestra Biblia, Antiguo y Nuevo, toda la escritura inspirada por Dios, pero sellada con el Apocalipsis. Por lo tanto, ese es el medio principal y natural que Dios usa para hablarnos. Sin embargo, tenemos maestros, tenemos pastores, tenemos predicadores, tenemos entrenadores, gente que nos capacita, maestros que nos dan seguimiento, mi maestro de discipulado, mi maestro de seguimiento, mi líder de célula. Pero el peligro es, como tú comentas mucho, comentas muy bien, el peligro es confiar en ellos más que en Dios, ¿verdad? O sea, confiar en cualquier cosa antes que en Dios es un problema. Entonces, sí, haces muy bien, Julio, en comentarnos a todos que podríamos cometer el error de personas que terminan idolatrando a artistas cristianos. Pastores, predicadores, apóstoles, maestros, maestras, líderes, y tienen su mérito, ¿verdad? Tienen su mérito, pero en el momento, pues, que quitamos a Dios del trono, cualquier cosa se puede meter, ¿sale? Y es realmente peligroso, entonces mucho cuidado con eso. Benjamín Martínez, Dios te bendiga, hermano, gusto saludarte, gracias por tu pregunta. Entonces, básicamente, la idolatría está situada desde la revelación de Satanás contra Dios, puesto que él mismo se puso o creyó igual a Dios, ¿cierto? Sí, así es esa ocasión donde Satanás, el origen que tenemos revelado en la Escritura es que es un querubín protector que se rebela contra Dios al quererse establecer en el trono que solo a Dios le pertenece. Solo que allí, sí, lo que tenemos en un sentido es idolatría de él mismo, se quiere adorar a sí mismo, quiere la adoración que es para Dios, recibiéndola para sí mismo, por supuesto. Desde ahí empieza todo el origen del mal, del pecado en el universo, viene de allí, y luego el ser humano, en el mundo en el que vivimos, hace lo propio y se rebela en contra de Dios, introduciendo con ese pecado la muerte. Y esa separación de Dios es la que causa que, como todos nacemos destituidos de la gloria de Dios, bajo pecado, en pecado, el corazón se inclina a poner cualquier cosa por encima de Dios. Es una tendencia pecaminosa humana. Por eso, cuando venimos a Cristo Jesús y nos arrepentimos, en el arrepentimiento debe venir el dar adoración y alabanza única y solamente al Creador del universo, a nuestro Dios, revelado en Jesucristo, que es Dios en la carne y que nos es posible por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida.
un solo Dios, manifestado en tres personas, pero no a nadie más, ¿verdad? No, a nadie más le damos la gloria. Y como bien preguntas, así como a Satanás, podríamos nosotros mismos ponernos en ese trono y creer que nosotros somos los meros meros aquí y que sí, merecemos más de lo que merecemos, que es idolatría. Entonces, como bien comentas o bien preguntas, muchas veces se da esa situación. Bien, bueno, ok, aquí tenemos otras preguntas relacionadas a otros temas y podemos comentarlas. Karina, gracias Karina. ¿Qué pasa si una persona muere sin ser bautizada, pero ahora no hay donde pueda hacerlo? Gracias por tu pregunta. No tenemos información en la Biblia que nos diga que para que una persona, así como está muy bien hecha la pregunta, ¿qué pasa si una persona muere sin ser bautizada? Si ha creído en Cristo Jesús como su Salvador y ha puesto su confianza en Cristo Jesús como su Salvador, la Biblia habla de que el Padre le promete perdón de pecados a esa persona, aunque no se haya bautizado. Entonces, diríamos, ya habíamos contestado que Dios es el juez, Él es el que sabe dónde vamos cada uno, pero la promesa de Él es que si confiamos en el sacrificio que hizo su Hijo Jesucristo, como decíamos al inicio, miramos a la cruz, ¿verdad? Creemos en Él, ponemos toda nuestra confianza en Él, Él promete perdonar nuestros pecados y Él nos otorga una nueva naturaleza y vamos al cielo, vamos a decirlo así, aunque no se haya bautizado. Aclaro entonces que el bautismo no es requisito para salvación. El requisito para salvación es arrepentirnos de nuestro pecado y poner nuestra confianza únicamente en Cristo Jesús y en su muerte en la cruz. No es el bautismo el que nos salva, no es ir a la iglesia lo que nos salva, no es dar un diezmo o una ofrenda, no es cortarme el cabello de una manera, es lo que hizo Jesucristo en la cruz, lo que me da a mí el perdón de mis pecados por su gracia cuando yo pongo mi confianza en Él. Eso es todo, es gratis. Es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Debo decir, sin embargo, el otro lado de la moneda es que toda persona que ha decidido seguir a Jesucristo deberá eventualmente buscar dar su paso de obediencia, que es bautizarse, porque eso le identifica con lo que hizo Cristo, con su muerte, sepultura y resurrección. Entonces, pero muy bien hecha la pregunta, porque en esta situación de la pandemia no podemos reunirnos presencialmente, entonces no podemos bautizar, no pasa nada, la persona si muriera va al cielo, hasta donde sabemos nosotros, no somos Dios para decir tú sí, tú no, pero creyendo la promesa de Dios, si esa persona tuvo confianza en Cristo, va al cielo, ¿va? Kenia, el discipulado ¿es la continuación del seguimiento antes o posterior del bautismo? Gracias por tu pregunta, Kenia. En la secuencia que tenemos, el seguimiento son los primeros pasos que damos para poner el fundamento de cómo seguir a Cristo, y luego viene el discipulado, que es un proceso para conformar nuestra vida al carácter de Cristo. Aquí en el seguimiento yo aprendo a hablar con mi papá, él me habla a mí a través de la palabra. Tengo muchos hermanos en Cristo que nos congregamos, nos reunimos y debo hablarle a otros de quién es Jesús. El discipulado es este paso donde el Señor me invita a seguirle y se da toda una transformación de mi vida por comprender quién es Él, le conozco más íntimamente. Y sí, en cualquier paso de esta primera etapa, somos invitados a dar el paso del bautismo, como ya se preguntó hace un momento. ¿Sale? Yasmín, saludos Yasmín. La ansiedad y depresión son resultado de no saber confiar en Dios. Muy buena pregunta, Yasmín, muchas gracias. Sí y no. Sí y no. Puede haber una depresión o una ansiedad que tiene orígenes válidos, vamos a decir razonables, por causa de experiencias pasadas, incluso por cuestiones biomecánicas del cerebro o incluso hormonales o bioquímicas del cerebro, que esas se tratan médicamente, ¿sí? Hay que ir al médico para que se trate eso. Pero hay otras donde sí la depresión o la ansiedad pueden ser el resultado de que en el trono de mi vida yo no sé quién está. En el trono de mi vida está el dinero. Entonces, como a causa de que no he podido vender mis paletas, no tengo dinero, entonces caigo en esta situación de ansiedad o depresión porque no tengo el dinero. Entonces, lo que quiero decir con mucho cuidado, ¿verdad? No todo mundo tiene ese problema, pero sí,
puede ser un reflejo de dónde está el problema. Por eso nosotros decíamos aquí, si ustedes estuvieron desde el inicio, hacíamos aquí el comentario de que estamos hablando de una situación en la que queremos ver o contestar la pregunta de en quién estamos confiando, de quién depende. Esa sería la idea, ¿sale? ¿De quién depende? Que tú estés tranquila o que yo esté tranquilo, ¿de qué depende? Esa es una buena forma de revisar esta pregunta. Que yo viva más años, ¿de qué depende? ¿O de quién depende? Entonces, si revisamos la manera en cómo contestamos esa pregunta, podríamos llegar a la conclusión de que ahí está nuestra confianza, ¿verdad? Si mi vida, que yo viva 90 años, depende de qué tanto me lavo las manos, entonces yo me puedo hacer obsesivo compulsivo, ¿no? Y creer que mi deber es que para poder sobrevivir yo me tengo que cuidar de absolutamente todos los bichos que hay en el mundo y puedo desarrollar un problema de compulsión obsesiva en el que he conocido personas que no pueden llevar una vida normal a causa de esta percepción de que cualquier contacto con algún artículo o cosa que no haya sido correctamente sanitizada, ellos están en riesgo de morir. Entonces, fíjate, la idea es que mi vida y qué tanto voy a vivir y la calidad de mi vida dependen de mí y dependen de qué tanto yo me lavo las manos en ese sentido. Ahora, claro que en una pandemia, imagínense, estamos invitándoles a todos a lavarse las manos. Por favor, háganlo más de lo que creen que necesitan. Háganlo, lávense bien las manos, usen sus cubrebocas, protéjanse, estornuden con precaución. Sabemos, creo que hay mucha información, pero sería un riesgo, ¿verdad? Si yo no tomo en cuenta estos elementos. Pero sí, para, hacer un poquito alusión a la pregunta, es bueno revisar si la causa de mi ansiedad, si la causa de que yo esté incluso en una depresión, pudiera deberse a que yo no estoy confiando en Dios. Y esa es la pregunta, pues, la pregunta debe ir más profunda a cuál es la raíz de esa ansiedad o cuál es la raíz de esa depresión. Usualmente en vacío, cuando yo hablo de depresión, ansiedad, usualmente es difícil porque no todos pasamos esa situación con la misma raíz. Hay quien puede estar muy triste, ya lleva un poquito de tiempo y resolviendo el asunto, la persona regresa a una normalidad. Pero hablamos de aquellas situaciones donde ya no es normal, ¿verdad? Una persona en luto es normal, pero cuando este luto se extiende en demasía y se impide a vivir, ya no se puede vivir una vida normal, ya estamos hablando de una situación que requiere ayuda y que habría que ver cuál es la raíz del asunto. Mi vida dependía de esa persona y como esa persona murió, entonces yo no tengo ya fundamento. Entonces ahí sí diríamos, bueno, entonces tienes que aprender a confiar en Dios, ¿verdad? Porque las personas vamos y venimos, las personas no somos eternas. Hay quien, el dinero, hay quien confía mucho en la salud y al no estar la salud, ¡pum!, cae en una depresión. Entonces sí, el rey Ezequías es una buena lección para eso, ¿verdad? Muchos de nosotros, se me ocurre decirlo con cuidado, pero muchos de nosotros, muy probablemente yo mismo hubiera caído en un ataque de pánico al tener una situación como la que enfrentó el profeta Isaías, ¿no? Probablemente, el profeta, sí, Isaías también le pasó, pero el rey Ezequías, una situación difícil, dura. Entonces, gracias, hermanos, por sus preguntas. Ya no tenemos en este momento más, así que los invito a que oremos ahí donde ustedes están, con su gente. Dejen un poquito lo que están haciendo. Sé que están escuchando esto, pero yo sé que están con algunos de sus familiares allí con ustedes. Entonces, ¿qué les parece si para terminar esta reunión esta noche cerramos nuestros ojos o bajamos el volumen si tienes música o lo que sea? Vamos a enfocarnos un momentito para orar ahí donde estés tú. Vamos a orar, hermano. Ándale. Lo estoy viendo que no está orando. Vamos a orar. ¿Vale? Señor, gracias por tu palabra y gracias por darnos la oportunidad de abrir esta historia que sucedió hace tantos años
que pudiéramos pensar que no es relevante para nosotros, pero gracias por recordarnos que hay lecciones aquí tremendamente valiosas que nos pueden cambiar la vida esta misma noche. Ahí en casita, oyendo la verdad de tu palabra, tú dices que la verdad nos hará libres. Y creo que puede haber personas escuchando esto que están quizás atados por temores o están atados por dudas en su vida. Algunos pueden llegar a pensar que todo lo que pasa en su vida depende exclusivamente de ellos, de sus fuerzas, de su inteligencia, de su capacidad, de su dinero. Y hemos levantado ídolos en nuestra vida, que los hemos puesto en el trono que solo te pertenece a ti. Es posible que hoy algunos de nosotros podamos empezar a recuperar la confianza cuando nos arrepentimos, Señor. No cuando vemos un milagro, sino cuando nos arrepentimos de haber confiado en otras cosas. Y como varios han preguntado, varios han comentado, Señor, podemos poner cualquier cosa en el trono y esperar de esa cosa nuestra protección, de esa persona nuestra estabilidad o nuestra felicidad. Señor, hemos aprendido de Ezequías hoy que incluso antes de ver un milagro, él se arrepintió. Él volvió a ti, no solo su corazón, sino a la nación. Él derribó los ídolos. Y es posible que algunos de los que están escuchando esta noche, la neta, Señor, necesitan destruir ídolos en su vida. Eso es lo que ocupamos hacer. No necesariamente ocupamos que caiga dinero del cielo. No necesariamente ocupamos que tú nos sanes milagrosamente, como lo hiciste con Ezequías. Probablemente muchos de nosotros lo primero que necesitamos y lo más importante es destruir los ídolos en nuestra vida. Cualquier cosa en la que estamos poniendo nuestra confianza por encima de ti, Señor. Tú eres el único que eres digno de confianza. Nos recuerdas en el Salmo 20 cómo hay gente que confía en carros y en caballos, pero nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Vamos a levantar pendón en el nombre de nuestro Dios. Ayúdanos a tomar esta decisión esta noche. Yo sé que estás hablando al corazón de varios que están esperando demasiado de un médico o demasiado de un dinero que van a recibir. Yo sé que hay gente aquí esperando demasiado de otra persona, de un hombre, de una mujer. Algunos están esperando demasiado de sus hijos, Señor, de sus padres, que de manera que su confianza está puesta en ellos, está puesta en el hombre. Y oro que nos ayudes a arrepentirnos esta noche, si ese es el caso, porque eso es idolatría. Aunque no prendemos veladoras a esas personas, pero estamos esperando, estamos creyendo que depende de ellos o depende de eso que nosotros podamos estar bien. Y por lo tanto hoy queremos comenzar con una noche de arrepentimiento, sacando de nuestra vida aquellos ídolos que se han metido ahí, maestros o pastores o cantantes, Señor. Gente que le hemos puesto demasiada confianza, demasiado peso y queremos ponerlo solo en ti, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a descansar esta noche confiando, como tu palabra nos enseña, que en paz nos acostaremos y en paz nos levantaremos porque hemos confiado en ti, Señor. Que ese sea nuestro anhelo esta noche, nuestra oración. Y te damos gracias porque nos estás ayudando y enseñando que tú eres digno de confianza, que tú nunca has fallado. Tu récord de cumplimiento es perfecto. Nunca has fallado, Señor. Y te damos las gracias por hacérnosla tan fácil de confiar en ti, porque tú nunca te has equivocado ni has fallado. Somos nosotros los que dudando ponemos nuestra confianza en otras cosas. Señor, gracias, te adoramos, te alabamos y pedimos todo esto agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, pedimos todas estas cosas y gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por la manera en que tú has manifestado tu amor a nuestras vidas. Todo lo que podemos hacer, Señor, es darte las gracias por tu gran amor. Te amamos, Padre, y nos despedimos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Los esperamos el domingo a las 11 con un minuto. Empezamos un poquito antes, ahí un poquito de cafecito si quiere. Y a las 11:01 empezamos la reunión. Así que les animamos a que se conecten. Háganlo con su familia, háganlo con su gente. Va a ser seguramente un muy buen tiempo. Que Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas noches. Estaremos orando por ustedes. Si tienen peticiones de oración, asegúrese de pedir la información a través de un mensaje aquí en el Messenger de Senda de Vida, y el equipo que nos ayuda le va a dar los datos para que usted esté allí en el equipo de oración. ¿Sale? Les amamos mucho, hermanos. Les extrañamos
cuídense por favor, estamos en naranja, no en verde ni en amarillo, estamos en naranja, entonces sus precauciones y las mías tienen que ser las mismas, ¿sí? Mucha precaución, mucho cuidado. Que Dios les bendiga, hermanos. Estaremos allí pendientes esperándolo el domingo. Que Dios le bendiga.